Muy buenos días, les saludamos desde su canal Sembrando la Palabra al sur del mundo esta mañana para conversar respecto de la importancia de la fe. Vamos a compartir una nueva reflexión, invitándole que usted también comparta estas invitaciones con otras personas que no han tenido un encuentro con el Señor. Y el título de la reflexión de esta mañana dice la importancia de la fe. La fe es muy importante, porque sin fe no podemos caminar, sin fe no podemos hacer ninguna cosa. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Dios debe creer en primer lugar que Él existe y que recompensa a quien le busca. Ahí está nuestra fe. Miren, sin fe es no tener confianza. Confiar, yo he dicho que confiar es con fe. Así que tenemos que confiar en Dios con fe. Y sin fe y sin confianza no haríamos nada. No tendríamos amigos, no nos casaríamos, no buscaríamos ni encontraríamos un trabajo, ¿verdad? No haríamos transacciones, no nos subiríamos a un bus, a un colectivo, menos viajaríamos en un avión, ¿verdad? No iríamos al doctor, y porque tenemos que confiar en otros para poder sostener relaciones humanas, relaciones sociales, y es así como también tenemos que tener ciertas reservas, obviamente, ¿verdad? Pero a través de la confianza que ponemos en las personas nos podemos mover en medio de la sociedad. Pero para tener una relación con Dios tenemos que tener confianza con Él. Y por eso que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque tenemos que acercarnos con Él con confianza. Tal como dice el autor de la carta de los Hebreos, ¿verdad? En las escrituras cristianas, aquí en el Santo Evangelio. No se puede tener confianza con Dios si en verdad... no podemos tener fe, en Dios si la verdad no tenemos confianza en Él y no hemos puesto nuestra confianza en su palabra. Y esto, la verdad, que se perdió desde el principio. Recordamos la historia ahí en Génesis. Adán y Eva desconfiaron de Dios y perdieron la fe y perdieron su comunión, ¿verdad? Y ellos tuvieron que decidir en quién poner la confianza, y la verdad que ellos erraron al blanco. En Dios, en quien los había creado y en quien ellos tenían comunión y conversación directamente con Él, pero perdieron su confianza y decidieron confiar en el enemigo, en esa serpiente, ¿verdad? Que les cambió su manera de pensar, ¿verdad? Y les hizo que contradijeran la instrucción que tenía el Señor para ellos de no comer del fruto prohibido. Y ahí es cuando les dice no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman del fruto serán como Él, ¿verdad? Y ese fue el gran engaño, el primer gran engaño. En otras palabras, le decía que Dios no era digno de confianza. Eso fue lo que les metió en su cabeza el enemigo, sino que más bien era como un ser egoísta, ¿verdad? Que él quería cuidar sus propios intereses, ¿verdad? Prohibiéndole lo mejor ese árbol del fruto prohibido, asustándolos, ¿verdad? Que iban a ser siempre sometidos a su poder. Y les dijo, ustedes pueden liberarse de esas imposiciones, pueden liberarse de esos mandatos y ser libres. Y la verdad que fueron presos del pecado, y así se arrastró, ¿verdad?, esta herencia con nosotros y todas las generaciones. Muchas veces nosotros queremos ser dueños de sí mismos, ¿verdad? No someternos a las jefaturas, a la familia, a los padres, a la autoridad sanitaria, y cometemos errores, desobediencias, ¿verdad? Y somos engañados. Y la desconfianza los llevó a la desobediencia. Y la desobediencia hizo romper esta comunión con Dios. Si bien Adán y Eva no murieron ese día, pero tuvieron una muerte espiritual. Empezaron a morir poco a poco, a envejecer, a debilitarse y a morir físicamente también, ¿verdad? Pero lo primero que ocurrió fue
que ellos murieron espiritualmente, perdieron la comunión con Dios y fueron expulsados de ahí del paraíso del Edén, ¿verdad? Tuvieron una separación de la fuente primaria, ¿verdad?, de Dios, y sin lo bueno y sin lo justo, ¿verdad?, rumbo a la muerte eterna estaban destinados, como lo describe allí en Apocalipsis, la segunda muerte. Pero sin embargo, ya que fue la falta de confianza lo que los llevó a ellos ahí a la desobediencia, y esa desobediencia los llevó a la muerte espiritual y carnal, hoy día hay una promesa de lograr tener confianza nuevamente y restablecerla para que tengamos vida eterna a través de Jesucristo. Pero tenemos que cumplir con un mandato que es la obediencia a su palabra. Y es por eso que el perdón y la comunión con Dios se obtiene a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe de creer en la palabra, que lo que está escrito aquí es verdad. Y así lo expresa claramente el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta de los Efesios. Dice: por gracia somos salvos sin merecerlo, por medio de la fe. Y esto no es algo que nosotros conseguimos, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte de merecer a Dios, pues el justo por la fe vivirá. Mire qué preciosa esta palabra que nos entrega el apóstol Pablo, nuestro amado y querido apóstol Pablo, el mayor predicador para mí en lo personal. Dice que por la fe el justo vivirá, ahí en Efesios 2, 8 al 10. Y la fe es vital para creer en Dios. Es necesario creer que todo lo que dice la Biblia es verdad, porque si no estamos perdidos, y tenemos que creer que Cristo es suficiente para salvarnos de la muerte física, espiritual y eterna. Es necesario creer en Él como único Señor y también para obedecerle sus mandamientos, someternos a sus mandatos y recibirlo como único Salvador, porque es el único que traerá paz a nosotros, paz y gozo que baja del cielo, porque es el único medio dado por Dios para que ninguno de nosotros se pierda, ya, para que nadie crea que es suficientemente bueno para ganarse el cielo. La verdad es que estamos muy lejos del cielo, yo siendo el primero, pero a través de la fe, la confianza, el arrepentimiento, podemos tener cercanía con el Señor, comunión y perdón. Es necesario creer en las promesas de vida, con esperanza, con confianza, ya que Él traerá un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo renovado a través de su palabra. Los siglos y siglos que han pasado de la historia humana demuestran que el hombre va avanzando tecnológicamente y que por sí mismo no puede cambiar muchas cosas, solamente son construcciones, son estructuras, pero no puede conseguir la vida eterna. Miles de años del avance de las ciencias, el arte, ¿verdad?, las letras, y sigue el hambre, sigue la injusticia, sigue el deseo de poder y la ambición del hombre, y cada día es más grande. No hay misericordia, falta la misericordia en el hombre. Necesitamos confiar en aquel que nos creó, que nos conoce y puede transformar nuestro corazón. Necesitamos volver a Dios, pues Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Y terminamos ahí Romanos 1:17. Y terminamos con la última reflexión, ahí en Juan 3:16, que es nuestra base fundamental del cristianismo, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La importancia de la fe. Sin fe no podemos agradar al Señor, sin fe no podemos movernos, sin fe estamos muertos en el pecado. La fe nos lleva a la obediencia, la fe nos lleva a la confianza y a creer en el Señor. Les enviamos un cariñoso abrazo fraternal desde su canal, Sembrando la Palabra de Dios al sur
del mundo. Y queremos invitarle de que usted comparta estos mensajes con otras personas que aún no han sido alcanzadas, que se suscriban. Muchas bendiciones. Un gran abrazo. Cristian Jesús Goregoitia. Sea muy bendecido. Muy bendecido.